Oxigenoterapia, que habíamos hablado que es un tema de un soporte ventilatorio para mejorar los gases arteriales, para mejorar la clínica del paciente, sus síntomas y signos, y que de manera indirecta lo vamos a ver en pequeñas palabras como un alivio para el paciente que se encuentra con una insuficiencia respiratoria aguda leve, o como una estabilidad o como un soporte para aquellos que se encuentren en una insuficiencia respiratoria aguda moderada o grave, ¿ya? Lógicamente, y vuelvo a repetir, soy súper insistente en esto, en que la oxigenoterapia no es un tratamiento por sí solo. Ya es como, por ejemplo, ponerle un muy buen parche curita a una herida que está sangrando. O sea, porque la tapemos y al paciente le demos, por ejemplo, un poquito de analgesia con un paracetamol o algo y sienta alivio y se sienta un poquito mejor y más confiado, no quiere decir que la cuestión deje de sangrar. Ya, entonces, si tengo una neumonía, tengo una infección bacteriana en el pulmón, sea cual sea su agente causal, si no se trata y se elimina y se ataca a este agente bacteriano, no voy a tener una buena respuesta clínica a mediano plazo, ¿ya? Ni a corto plazo tampoco. Entonces el agente va a seguir colonizando y va a seguir atacando al individuo y este, más temprano que tarde, va a empezar a manifestar otros y otros y otros síntomas, ¿ya? Es como por ejemplo, cuando ocurre, y les voy a dar un ejemplo súper certero que ocurre bastante en el mundo de geriatría, los adultos mayores, por ejemplo, que utilizan pañales, eh, por lo general tienden a orinarse y, por ejemplo, démosle un ambiente que sea inhóspito o desagradable. Por ejemplo, un adulto mayor que vive en un hogar, en un ELEAM, establecimiento de larga estadía para adulto mayor, o que se encuentra hospitalizado, ¿cierto?, en un servicio de medicina que es de 5 o 7 días de hospitalización promedio por su caso, ¿ya? Que el paciente está en estudio, el paciente está en tratamiento y resulta que este individuo usa pañales. Entonces, por lo general tienden a orinarse y no avisan por no molestar o de repente el personal de salud se demora un poco, ya sea por una negligencia, que están haciendo otra cosa o porque están ocupados viendo a otro paciente. Entonces es una situación que frente a otros acontecimientos pudiese esperar. Eh, el paciente llega, se orina, se mantiene varias horas de esta forma y el individuo empieza a hacer una infección del tracto urinario, una ITU, ¿ya? Y puede que esta en el adulto mayor, como el adulto mayor es distinto al resto, por lo general no manifiestan síntomas hasta que es muy tarde o los manifiestan de una manera más como conductual, a través del delirium, ya sea hiperactivo o hipoactivo. Entonces, nosotros podemos decir, ah, ya, pero mira, sabéis que está asintomático, tenemos la bacteria en el tracto urinario y ya da lo mismo, no ha pasado nada. No siente nada, impecable. Pero puede que esta bacteria, si yo no la trato, ¿cachai? Puede viajar por vía hematógena, ¿cierto? Hacia el pulmón, alojarse ahí y generar una neumonía. Desde una ITU pasa a ser una neumonía. O puede incluso de manera ascendente llegar y colonizar el riñón y hacer una pielonefritis. Entonces, no porque el paciente se sienta bien, quiere decir que el paciente esté bien. Es lo mismo con oxigenoterapia. O sea, que yo tenga un paciente que le pongo oxígeno y se siente relativamente bien en este momento, no quiere decir que el paciente esté listo y podemos ignorarlo. Entonces, uno tiene que asegurarse de que el manejo basal y la base del tratamiento para la condición actual del paciente tiene que estar cubierta. Si no, vamos a tener un paciente que se siente bien, incluso hasta se puede dar de alta y va a llegar al día siguiente, al mismo día, al servicio de urgencia nuevamente a hospitalizarse. ¿Ya? Entonces, eso. Y el oxígeno se puede entregar como alto o bajo flujo. Habíamos mencionado que flujo es como, por ejemplo, el caudal de un río. Un río puede llegar con un alto flujo, o sea que puede ser, por ejemplo, si usted se tira en el Trancura allá en Pucón, se tira en rafting, va a ser más peligroso porque tiene un flujo mayor, una velocidad mayor, o un bajo flujo que puede ser un excelente paseo porque tiene un paseo en bote porque tiene una velocidad más estándar, que está menos turbulenta. Entonces, a mayor velocidad de un gas se genera mayor turbulencia y se genera mayor entrega.
¿ya? Mayor velocidad de entrega. Entonces, siempre hacemos la diferencia entre FiO2, concentración de FiO2, porque con una interfaz podemos entregar una FiO2 muy elevada, pero con una velocidad baja, alta FiO2, pero bajo flujo, o podemos entregar un alto flujo y entregar una FiO2 baja, ¿ya? Hay que entender también que a medida que yo, por ejemplo, si tengo vamos a hablar, un espacio cerrado, vamos a decir 50% de FiO2, que es una FiO2 elevada, considerando que lo va a hacer son 21%, si yo esa FIO2 la entrego con un flujo de X, voy a entregar 50% de FIO2. Pero si la entrego con un flujo de X más Y más Z, o sea, aumento mucho el flujo, la FIO2 se va a empezar a dispersar y yo ya no voy a estar entregando precisamente 50%, voy a poder estar entregando 46%, 44%, entre otras cosas. Entonces, a medida que más flujo, más velocidad le doy al gas, más va a ser dispersa la FIO2, ¿ya? Pero mientras más flujo o más velocidad le doy al gas a un paciente que se encuentre con apremio respiratorio o que se encuentre sediento de aire, más lo voy a satisfacer. ¿Ya? Porque el paciente y le llegó con un batazo de aire a los pulmones y usted puede asegurarse que la totalidad de esto va a llegar al alveolo, ya al menos la FIO2. Hay que entender que si estoy muy apremiado, se va a generar un flujo turbulento en las vías aéreas que va a aumentar nuestros volúmenes de espacios muertos. O sea, si yo estoy va a haber aire circundando que no va ni a salir ni va a entrar al alveolo. Entonces, si yo uso un bajo flujo en un paciente así, va a llegar una FIO2 elevada al alveolo, sí, pero no va a satisfacer las demandas ventilatorias del individuo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, y le meto un flujo súper elevado, yo sé que en esa pequeña inspiración, producto de la taquipnea, va a llegar una cantidad aceptable, bonita y agradable al alveolo de un gas enriquecido de mucho oxígeno, con una FiO2 elevada, que yo voy a determinar cuál. Entonces, como bajo flujo, usted siempre se va a encontrar con naricera, por ejemplo, que hay de distintas marcas. Tenemos también la mascarilla tipo reservorio, que puede ser de recirculación o no recirculación, es un detalle que vamos a ver en unos minutos. Tenemos la mascarilla de Venturi, que es una mascarilla de alto flujo, ¿ya? Y tenemos otros sistemas también que son un poquito eh, más espaciales, por decirlo así, que son menos frecuentes, que se pueden utilizar en neonatología. Entonces tenemos la naricera, bigotera o cánula nasal simple. Si uno utiliza, por ejemplo, el término de cánula nasal, debe especificar que es simple, porque también está la cánula nasal de alto flujo, que ahora en el periodo COVID se ha hecho muy popular. Entonces es un sistema que usted podrá decir, oye, pero es súper sencillo, es tan solo una silicona o un plástico, ¿ya? Que funciona de vía de conducción desde la fuente del oxígeno, que puede ser un concentrador de oxígeno, una bala de oxígeno líquido, puede ser un cilindro de oxígeno, que es lo más común, o de manera hospitalaria, una red de oxígeno unida a la red hospitalaria. ¿Ya? Entonces, esto solamente es una vía de conducción. Y como tiene cierto diámetro o tiene cierta longitud, o sea, claro, diámetro en su calibre, nos va a poder entregar solamente de cierto diámetro, ¿no? Nos va a poder entregar ciertas FIO2 que van a ir, entre comillas, desde 0,5 litros, ¿cierto? Hasta aproximadamente los 6 litros, ¿ya? Pero acá hay un problema, y yo se lo mencionaba en la clase pasada, de que cuando uno entrega más allá de 4 litros, idealmente esta cuestión queda, por decirlo así, a la suerte de la olla, ¿ya? Uno, de manera clínica, acá hay un debate súper importante. ¿Y por qué no hay un consenso? Porque existen varias marcas de oxígeno, o sea, de interfaces de oxigenoterapia y obviamente de naricera bigotera.
Entonces, sabemos que hasta 4 litros es confiable y sabemos que estamos entregando 4 litros, ¿ya? Que van a equivaler, según la tabla que sale a continuación, alrededor de 35-36% de FiO2, ¿ya? Usted se preguntará, ¿por qué? No hay que pensar mucho, es una correlación directa que aparece en la tabla. Y uno si ve, por ejemplo, el papelito, que uno se lo sabe de memoria, pero si ve el papelito que viene unido a la bolsita de la naricera, cuando uno lo abre, aparece también la correlación de litros versus FiO2. Entonces, sabemos que de manera confiable podemos saber que le estamos entregando 4 litros al paciente, una FiO2 de 36%, y esto es confiable. Y que si le sube un poco más, ya va a aumentar la FiO2, pero puede que no salga mucho más flujo por acá, que no salga mucho más FiO2. Entonces se puede, entre comillas, y un término súper poco profesional, estancarse. ¿Ya? Y que si yo le pongo 5 litros, sigue entregándome 4. Le pongo 6 litros, sigue entregándome 4. Le pongo 7, 10, 15, le pongo 60 litros y me va a seguir entregando lo mismo. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Sí, es que lo que es simple nos hace referencia al flujo. Entonces, como esto es un bajo flujo, podríamos decir que la velocidad del gas no se triplica. Entonces, ¿ya? Claro, no se genera esta velocidad de entrega. ¿Cachai? Ahora, por ejemplo, si usted me dice cuánto es una FiO2 elevada, uno puede empezar a decir como no, el paciente está con FiO2 elevada o alta. Es un término que uno consensúa con los colegas o con el personal de salud, ¿cachai? Porque uno como que dice, chuta, está con harta FIO2, es cuando uno está entregando, por ejemplo, 40% o 50% en individuo, y ahí tú estás como, ojo al charqui, ¿cierto? Estás como, chuta, este paciente como que si no mejora, tomamos otra decisión clínica. ¿Ya? Pero lo que hacemos en la separación nosotros, principalmente en oxigenoterapia, es en alto flujo y bajo flujo, ¿ya? La FiO2 viene acompañada, ¿ya? Pero alto flujo y bajo flujo, ¿ya? Es básicamente eso. Entonces, podríamos decir que en la naricera se nos puede generar un estancamiento. Cuando llegamos a los 4 litros y tenemos a un paciente que sigue desaturando o que sigue con gases arteriales no muy buenos, ¿cierto? Que me dice que la presión arterial de oxígeno está, por ejemplo, por debajo de los 60 milímetros de mercurio, o que me dice que, por ejemplo, mi saturación está baja en lo que hace arterial en sangre o en el mismo oxímetro de pulso, yo digo, oh, chuta, hay que subirlo, ¿ya? Y hay que, en paralelo, pensar el plan, qué está pasando, hacer un pronóstico, entre otras cosas. Entonces yo lo paso, en vez de ponerle 5 litros o 6 litros, yo lo voy a cambiar de interfaz y voy a pensar, por ejemplo, en ponerle una mascarilla simple o voy a pensar en pasarle un alto flujo, ¿ya? Entonces son como las conductas terapéuticas que uno tiene. Es eso. Lo otro, creo que hay otra diapo de cánula nasal. Es importante, sí, sí, sí. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros pensar oh, este paciente es para cánula nasal simple o es para un alto flujo? ¿Cachai? Fácil. Yo primero voy, evalúo al paciente. Del paciente me hago primero, yo siempre digo, el prejuicio tiene que ir siempre en el mundo de la salud. ¿Cachai? Prejuicio no me refiero como, el paciente es extranjero, no, no, me refiero al voy a verlo y solamente con mirarlo me hago una idea. ¿Cachai? Me hago una idea general, la primera impresión. Ya, entonces la primera impresión te dice mucho. Yo voy a decir, si el paciente viene y me está conversando y está con una frecuencia respiratoria elevada, ¿cuánto es elevado, cierto? Eh, sobre 18, sobre 20, pero menos de 30, ¿ya? Sin una patología respiratoria crónica. Ese es como el parámetro. Entonces lo veo con 22 de frecuencia respiratoria, que no están tan elevados,
Lo veo que el paciente me puede conversar, me puede contar su historia, no está cianótico, está desaturando, por ejemplo, está 88, 87%, los gases arteriales en sangre no están tan elevados, o sea, no está acidótico, no está, no está, por ejemplo, con una presión arterial de oxígeno tan baja, pero si me voy a la primera impresión, lo veo como que le falta un poco el aire, poquito, ya, póngale oxígeno por naricera. Hasta ahí le pones de manera empírica, probemos con 2 litros, ya si está saturando 87 o si está saturando 88, ponle 1 litro. ¿Cachai? Y lo vas evaluando y reevaluando y reevaluando. ¿Ya? Un parámetro clave para decir le pongo alto flujo o bajo flujo, y que quería mencionarlo después, es el uso de la musculatura accesoria. ¿Ya? Si veo un paciente, y fíjense en mi pantalla, que viene respirando de esta manera, cuando ya hay un movimiento de acompañamiento torácico, hay que entender que el raquis torácico viene acompañado de un movimiento de la caja torácica, de expansión, y yo estoy de manera indirecta apoyando con mi movimiento. Tengo uso de musculatura accesoria, estoy respirando por la boca, ¿cierto? Me cuesta un poco más, mi frecuencia respiratoria está en 28, está en 30, ¿cierto? Estoy desaturando ya, más importante, 84%, 85, 83%. Y veo que el paciente, lo veo, que necesita un alto flujo o no se ve tan bien, muy estable, o le cuesta comentármelo, lo que le cuesta relatarme lo que siente, voy al tiro y le pongo un alto flujo, ¿ya? Y ojo con esto, de que si usted el día de mañana va y, por ejemplo, un paciente le pone una cánula nasal de alto flujo, o sea, una cánula nasal, una naricera, no, simple, y el paciente no se estabiliza y sigue desaturando o incluso empeora, no es problema de ustedes en el sentido oye, pero es que yo la embarré. No, oye, viejo, si en el mundo de la salud muchas cosas son empíricas. Entonces, ¿usted qué hace? Agarra una naricera, la envuelve, la deja al ladito de la camilla del paciente y abre una cánula nasal o sea, abre una mascarilla de alto flujo y se la pone, ¿ya? Si por perder una naricera nadie va a ser culpable, nadie va a decir, oye, el kinesiólogo, no, oye, cuando vi a la paciente, en base a mis criterios diagnósticos, estimé que necesitaba una cánula nasal simple, pero la verdad es que hubo una progresión en su apremio respiratorio que al final dio como resultado el uso de un alto flujo. Entonces, nadie es culpable y todos queremos el beneficio del paciente. Ahora, siempre van a existir personas dentro del equipo de salud, por eso yo siempre digo, usted sea simpático, sea amable, sea buena onda, nadie lo va a culpar nunca, ¿ya? Pero cuando uno es un poco como más apático, o por ejemplo como ocurre muchas veces, yo nunca he tenido la experiencia de pillarme con un colega mala onda en la UCI, quizás porque yo soy más buena onda y no me doy ínfulas de nada. Eh, Cuando se equivoca el colega de la UCI, que es como muy pecho de paloma, ¿cierto? O la colega de la UCI es como, no, yo soy perfecta. Ahí como que los enfermeros, los TENS se mandan su pelada brígida, ¿cachai? Como yo, filo. A mí, lo personal, yo como les digo, soy súper amigable, me llevo bien, soy súper respetuoso, cariñoso, y si me equivoco, porque vaya que nos hemos equivocado todos, en detalles chicos, menos mal. Oye, ¿sabes que me equivoqué? ¿Cachai? No, no hay problema. Siempre con humildad, no va a haber nunca un roce importante. Así que eso, la oxigenoterapia de primera impresión, y lo digo, de primera impresión, es siempre empírica. ¿Ya? Yo no voy a ver, oh, al paciente le falta el aire, tómele un gas arterial. O, oh, al paciente le falta aire, tome una radiografía. Lo que primero que yo hago, ponle oxígeno y tomémosle un gas arterial en sangre. Ponle oxígeno y vamos a tirarlo a un rayo o a un TAC. Ya pongámosle oxígeno y pronémoslo. ¿Ya? Pero lo primero siempre es estabilidad y confort. ¿Ya? Eso. Después tenemos, de manera, si vamos escalando un poco más, vamos a tener la mascarilla simple. Y si usted se fija, y se lo había mencionado en la clase anterior, nosotros acá tenemos una conexión simple, que es básicamente lo mismo que la naricera. Esto es una especie de acople solamente, que no se puede ni remover de la mascarilla, da lo mismo.
tenemos acá una abertura, que ojo, yo esta cuestión, que puede ser una abertura completa o una abertura, ¿cómo se dice? Porosa, ¿ya? Donde nos permite que la expiración o el botar el aire no se nos acumula acá adentro, ay, perdón, no se nos acumula acá adentro, sino que pueda salir. Entonces evita que se nos retenga CO2 de manera lógica, ¿ya? Pero, ¿qué nos va a ocurrir? Tenemos muchos pacientes que por desconocimiento, y yo la verdad es que no lo entiendo mucho, llegan y tapan con algodón esto, lo tapan totalmente. Es como, no, es que para que no se pierda más oxígeno. Sí, pero, pucha, nadie le ha dicho que haga eso. El paciente va a retener más CO2. ¿Cuánto? Poco, muy poco. ¿Por qué? Porque también, como esto no tiene una silicona y es solamente un plástico, se escapa por acá el aire. ¿Ya? Pero no corresponde nunca tapar eso. Entonces, la mascarilla simple, cuando se ocupa, es cuando la tengo a disposición y no tengo una nariz así cerca, o cuando necesito una FIO2 un poquito más elevada que la que nos entrega la mascarilla. Entonces, con la mascarilla simple puedo empezar a entregar a partir de 5 litros de oxígeno, 6 litros de oxígeno, y voy a entregar lógicamente una FIO2 un poquito más elevada a un bajo flujo. Hoy en día cada vez se ve menos la mascarilla simple, ¿ya? Porque se ha dado cuenta de que, oye, si no ando bien con la naricera, voy a poder pasar al alto flujo de manera satisfactoria y voy a tener un buen resultado. Esto es lo que estaría entre lo que es la naricera y lo que es empezar a pasar a alto flujo, ¿ya? Entonces en este espacio muchas veces cuando decimos ya, vamos a pasar la mascarilla simple, es básicamente una pérdida de tiempo. Entonces uno pasa del punto A al punto B, saltándose este intersticio, ¿ya? Ahora, si usted dispone de ella y está con la duda y no sabéis que le falta un poquitito de FIO2 y está como al lío, póngasela, ¿ya? Si que es lo peor, uno siempre tiene que cuidar los recursos hospitalarios, los recursos de salud y todo, pero si usted estima que esto puede andar bien y es en beneficio del paciente, bacán. Hay que entender que si yo tengo mucho, si yo al paciente le entrego mucho oxígeno, ¿ya? Y me refiero, por ejemplo, mucho, por periodos muy prolongados, como esto es una droga, yo voy a generar daño en el paciente, ¿ya? Pero por eso uno como que de repente cuando le explican en la universidad a uno, y a mí me lo explicaron igual, como que el daño por hiperoxia, ¿ya? O por una entrega de oxígeno muy elevada, de manera suplementaria, es como muy grave, ¿ya? La verdad es que si el paciente lo requiere, usted entrégueselo, ¿ya? Y si el paciente no anda bien y ya está en alto flujo, y ya está tomando otras medidas, sugiera que lo intuben, ¿ya? Pero, y lo otro es vaya reevaluando y reevaluando y reevaluando. Nunca hay que dejar que un paciente, por ejemplo, ya el paciente llegó con una crisis asmática saturando 82. Entonces usted llegó, lo vio súper apremiado y le puso una mascarilla de alto flujo. Y acompañado de la mascarilla de alto flujo, usted le hizo un protocolo de desobstrucción, ¿cierto? Porque el paciente estaba sibilando por todos lados, estaba con broncoespasmo, le pusieron un corticoide endovenoso, le pusieron corticoide oral, y el paciente han pasado 45 minutos, una hora, y el paciente, oye, ha mejorado, pero caleta. Y usted ve que fue, en un principio estaba entregando 40% de FIO2, ¿cachai? 40% de FIO2, y en un inicio este viejo saturaba, por ejemplo, con 40% de FIO2 saturaba el 90%, ¿ya? Y usted está, ya, le vamos a subir o no le subir, ya, démosle, porque el paciente va mejorando. Pasó una hora, y el paciente ahora que llegó con una frecuencia respiratoria de 40, ahora está con una frecuencia respiratoria de 20. Y el paciente se siente bien, ya está conversando, está mucho más descansado, porque ya no tiene nada de broncoespasmo, fue por una crisis asmática, por ejemplo, porque fue a ver cómo pintaban su auto con spray y esto generó un gatillo de broncoespasmo muy importante, ya filo, y ahora el paciente se mantiene todavía con 40% de FIO2 a alto flujo y usted lo va a ver y el paciente está saturando 100, ¿cachai? 100%. Y no satura 110% porque la verdad es que el 100% es lo último que nos da la cuestión. Entonces usted dice, tengo que bajarle, ¿ya? Entonces uno, de manera ideal,
uno siempre se toma como puntaje máximo que el paciente sature 97% con administración de oxígeno. Ah, el paciente está en 97%, bajémosle un poquito. Ah, está con... Entonces el paciente le bajamos 1 litro, le bajamos 2 litros y que se mantenga siempre como el 97% como límite superior cuando yo administro oxigenoterapia. ¿Por qué 97%? Porque se ha determinado, según algunos estudios y según algunos análisis de imaginológicos o análisis de parenquima pulmonar, que cuando yo le administro mucho, mucho, mucho oxígeno, y este oxígeno se representa como una saturación por saturometría mayor a 97%, por lo general vamos a tener efectos deleterios a nivel pulmonar, como van a ser alteraciones en la vasoconstricción, puedo tener un broncoespasmo reflejo, puedo tener reabsorción de aire con una consecuencia de una atelectasia, puedo tener microatelectasias, puedo tener incluso daño fibrótico a nivel pulmonar, entre otros. Es poco probable, pero puede ocurrir, ¿ya? Y entonces siempre usted administra, es como, ya, el paciente está saturando uno siempre se dice ya, meta terapéutica que sature sobre 93 y con oxígeno máximo 97. Y ahí uno le empieza a bajar, a bajar, a bajar y a regular. Si este paciente yo lo podría ir controlando cada 10 o 15 minutos, oye, viejo, le bajo oxígeno y después de 1 hora lo dejamos con 24% de FIO2, con naricera, por ejemplo, y el paciente se mantiene saturando 95%. Puta, un éxito, bacán. El paciente llegó que pensaba que se iba a morir y después de 1 hora o 2 horas en intervención, el paciente se encuentra espectacular. Entonces, sí, no, este viejo estaba el éxito, ¿ya? Así que bacán. Entonces, muchas veces es empírico el manejo en base a la primera apreciación. Y como les digo, si usted llega y el paciente está estable, y estaba estable, usted hace un examen físico torácico y la estabilidad del paciente es objetiva, y usted lo nota y todo bien, y todo lo bien, no, el paciente está estable, y 25 minutos después el paciente está requiriendo un alto flujo, está requiriendo una FIO2 muy elevada, usted no se sienta culpable ni nada, si es la evolución del paciente y usted está participando en que el paciente se mejore, ¿ya? Y muchas veces el paciente, todos van a dar lo mejor de sí, pero el paciente, la patología basal, la conducta basal del paciente no va a remar con usted, ¿ya? Y es frecuente esto. Tenemos ahora lo que es el alto flujo, ¿ya? Alto flujo como mascarilla de Venturi, ¿ya? Existen dos tipos de alto flujo, la otra aparece al final de la presentación. Entonces, Venturi hace referencia a lo siguiente. Usted ve esta mascarilla, perdonen todo lo dibujado, y es muy parecida. ¿Ya? Tú decís, oye, pero ¿cuál es la diferencia? Y es súper sencilla. Esto, que uno le llama el JET, J-E-T, JET, ¿cierto? Que la única función que cumple, la única función que cumple es que cuando nos va entrando el aire por acá, ¿cierto? Con esta manguerita, con esta silicona, nos entra el aire y cuando pasa por este tramo que está parcialmente abierto, se mezcla con el aire ambiente, se genera una aceleración por un efecto Venturi, que es un efecto físico, efecto Venturi y efecto Bernoulli, y se acelera la entrega de aire, ¿ya? Por lo general uno dice vulgarmente que se triplica la velocidad o se triplica el flujo, ¿ya? Entonces, lo único que tiene esto es un plástico que la función que tiene es que a medida que yo quiero entregarle más litros o más flujo en este caso al paciente y que viene acompañado por lo general de más FIO2, este agujero que está acá se va a ir reduciendo en tamaño. ¿Ya? Si yo quiero un flujo muy, muy, muy elevado, lo voy a dejar poquito abierto. Si yo quiero un flujo muy, muy, muy bajo, o entre comillas, alto flujo, pero bajo, lo voy a dejar más abierto. ¿Ya? Entonces viene en dos formatos. Uno dentro de la bolsita viene la mascarilla, la silicona, y vienen dos pitutitos que son plásticos, que son el blanco y el verde. El verde me entrega flujos más bajos y el blanco me entrega flujos elevados, ¿ya? Y no se nota mucho acá,
pero si usted se da cuenta, acá me entrega la mascarilla de Venturi, el Jet me entrega un ayuda memoria. Por un lado están todos los que son correspondientes al Jet verde y por el lado de atrás están todos los correspondientes al Jet blanco. ¿Ya? Y me va a decir, por ejemplo, de que a 9 litros yo voy a entregar 35% de FIO2. Entonces, si yo le quiero entregar 35% de FIO2, voy al flujómetro de la red de oxígeno y le pongo 9 litros. Si yo le quiero entregar 40% de FIO2, acá dice al lado 12. Entonces me dice, si quieres entregar 40% de FIO2, debes poner 12 litros. Si quieres entregar 50, 15 litros, ¿ya? Entonces es una ayuda a memoria. Y esto tiene una patita ahí que es plástica, ¿cierto? Es muy plástico todo esto. Ya no es algo ni tecnológico ni nada. Eh, yo veo, está en 90% y veo el flujómetro, está en tantos litros, según lo que dice acá. Perfecto, mantengámoslo. Entonces esto me va a entregar una FIO2 que no puede alcanzarlo la naricera, por ejemplo, porque me entrega una FIO2 más elevada y me entrega una velocidad del aire bastante más elevada. Entonces puedo satisfacer a aquellos individuos que tengan un apremio respiratorio bastante más considerable, bastante más importante que aquellos que requieran un aporte mínimo de oxígeno suplementario. ¿Ya? Entonces es básicamente eso. ¿Qué criterio voy a utilizar yo para decir, por ejemplo, oye, ¿sabéis que pongámosle alto flujo? Y es lo que les había mencionado hace unos minutitos. Principalmente me voy a fijar en la frecuencia respiratoria, que muchas veces uno lo ve y dice, sin calcularla, uno dice, no, está súper elevada. ¿Cachai? Paciente yo lo veo agitado. Oh, el paciente viene agitado, te va a decir bastantes veces. ¿Ya? Lo otro, el paciente viene con una excursión torácica o puede venir con una respiración un poquito más paradojal, o sea, una asincronía entre el tórax y el abdomen, que usted dice, oye, pero está respirando raro este paciente, ¿cachai? Y viene con naricera, no, hay que pasarlo a alto flujo y pensar qué vamos a hacer. Y lo otro, que es muy importante, es el uso de musculatura accesoria. O sea, y este es un parámetro que uno lo usa como muy al ojo, al ojímetro y al tincómetro. Si el paciente viene con un uso de musculatura accesoria muy leve, incluso casi imperceptible, usted lo puede dejar con naricera si es que la clínica o la saturación o todo lo que lo acompaña es acorde. Pero si veo que el paciente respira y tiene un uso marcado de musculatura accesoria, no voy a pensar ni siquiera en ponerle una naricera. ¿Ya? Puedo ponerle un alto flujo por 1 hora, puedo ponerle por 2 horas, puedo dejarlo por un día, ¿ya? Pero hay que darle tiempo e ir reevaluando al paciente, ¿ya? Entonces, son criterios de que yo, si veo un paciente que está con una frecuencia respiratoria sobre 24, si veo que un paciente está saturando ya de manera más importante y esto acompañado a un uso de musculatura accesoria, yo sé que tengo que entregarle un oxígeno, una concentración de oxígeno quizá un poco mayor, ¿sí? A una velocidad mayor, cosa de asegurarme de que ese oxígeno suplementario no se quede deambulando eternamente en los volúmenes de espacio muerto de mi pulmón, ¿cierto? Entonces que genera, que genera este movimiento de aire en mi vía de conducción no se genera, ¿ya? Entonces para poder darle un poquito más de funcionalidad a este aire que estoy entregando y que entre todo, a una velocidad importante, ¿ya? Entonces ¿por qué le entrego yo oxigenoterapia o cuáles son los resultados esperados? Que el paciente disminuya el uso de musculatura accesoria, que disminuya su frecuencia respiratoria por tener mayor confort, mejorar al paciente gasométricamente, mejorar la saturación de oxígeno, disminuir el trabajo respiratorio, ya prevenir la fatiga muscular, entre otras. Porque recordemos, si yo este paciente que viene muy apremiado y yo digo, a ver, experimentemos con él, nadie le dé oxígeno, nadie le dé tratamiento. Va a llegar un paciente, un momento donde esta insuficiencia respiratoria va a ir aumentando, la frecuencia respiratoria va a ir aumentando, el uso de musculatura accesoria lo mismo, el tórax se va a empezar a cansar, entonces va a haber una asincronía entre lo que es el tórax y el abdomen, entonces se va a generar como un,
una falla importante ahí, de repente el paciente va a llegar a empezar a retener CO2, se va a empezar a fatigar, va a tener alteraciones de conciencia, puede entrar en sopor o se puede poner agresivo. Entonces vamos a tener bastantes resultados importantes hasta que el paciente se muera, ¿ya? Entonces por eso, si yo le pongo oxígeno, evitamos que esta curva ascendente de síntomas respiratorios se genere y lo estancamos o lo mejoramos, ¿ya? Entonces eso es lo importante. Mientras se le da el tratamiento, pasa al individuo, ¿ya? Si el paciente viene totalmente disneico, ¿ya? Porque, no sé, vamos a pensar una situación que fisiopatológicamente no tiene un orden correcto, pero es para que ustedes entiendan un poquito. Si el paciente viene porque está con derrame pleural, porque tiene líquido en las pleuras de manera importante, porque el paciente tiene un cáncer, ¿ya? Y está en una etapa donde oye, el cáncer pulmonar le generó un derrame pleural importante. El paciente va a llegar disneico, porque claro, como tiene el líquido en la pleura, le genera un desequilibrio de presiones, le genera una presión aumentada sobre el pulmón, entonces un pulmón no se va a estar expandiendo bien, entonces el paciente va a estar funcionando a la mitad o a tres cuartos, entonces el paciente ¿cierto? Empieza con dificultad. Yo le pongo oxígeno y el paciente va a un poquito más de alivio. Le saco el oxígeno y volvimos a lo basal. Entonces, ¿cuál es la conducta correcta? Sería colocarle oxígeno, sedar un poquito al paciente y que el médico idealmente le drene el líquido pleural al paciente, lo deje conectado a una bombita de drenaje, si es que corresponde, y que a medida que vaya saliendo este líquido, el pulmón se puede ir expandiendo de mejor manera y yo puedo ir bajando el oxígeno y el paciente vaya mejorando. ¿Ya? Entonces, de manera como muy fisiopatológicamente muy errática, lo que acabo de decir, es como lo que trato de explicarle. O sea, tratar la causa basal mientras uno le da soporte. ¿Ya? Es básicamente eso. Tengo la mascarilla de reservorio, y estas se las había mencionado, donde, como su nombre lo dice, voy a ir reservando el oxígeno que va siendo administrado por la silicona, ¿cierto? Por la red de oxígeno y se va administrando acá. Yo voy inspirando una parte y el resto se va acumulando acá. Y esta bolsita, a medida que más litros de oxígeno voy entregando, más se va a ir llenando, hasta que queda como con una forma de guatero. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene esta mascarilla? Es que, como su nombre dice, es un reservorio. A diferencia, por ejemplo, de todas estas mascarillas que vimos anteriormente, si yo le pongo muchos litros a esta y el paciente dice, voy a, eh, no sé, pues está en fase de inspiración, estoy consumiendo este oxígeno, pero en la fase expiratoria, esto sigue empujando oxígeno hacia allá, ¿ya? No genera ningún desperfecto ni dificultad respiratoria, pero lo que generamos es pérdida. Pérdida de oxígeno, pérdida de gas. ¿Ya? Entonces, lo bueno que tiene la mascarilla de reservorio es que al menos por unos instantes, lo que estuve expirando en este momento, ¿cierto? El oxígeno se seguía brindando y se fue acumulando acá. Entonces, la próxima inspiración, inspiro de lo que está acá. ¿Ya? ¿Y qué otra gracia tiene? Es que al acumularse acá, se acumula oxígeno, voy a tener una concentración de oxígeno acá elevada. ¿Ya? Entonces, súper elevada. Entonces esta mascarilla idealmente se utiliza a partir de los 7 litros aproximadamente hasta los 15 litros. ¿Ya? Y 15 litros en esta mascarilla, en este tipo de mascarilla, se traduce aproximadamente en un 100% hasta un 80% de FiO2. Y es impreciso, ¿ya? Porque al ser esta una mascarilla de bajo flujo, estamos hablando de concentraciones de FiO2 elevadas, de bajo flujo, no sabemos realmente cuánto está inspirando el paciente esto. Pero yo sé que en esta bolsita, por cada bocanada de aire, dure lo que dure, yo le voy a estar administrando entre 100 y 80% de FiO2 con 15 litros. ¿Ya? Y así va bajando un poco. 14 litros igual es como 80%, 12 litros como 70%. Es súper impreciso.
La misma mascarilla trae la graduación entre litros y FiO2. Y acá existe, y con esto se lo quiero dejar súper claro y necesito que lo entiendan, es que la mascarilla de reservorio no es una mascarilla normal como la naricera, como la mascarilla simple, como la mascarilla Venturi, donde yo idealmente digo, ya, vamos a dejarlo con mascarilla de reservorio, ¿cachai? Hasta que el paciente vaya mejorando. Es poco común, ¿ya? Por lo general, si un paciente está en mascarilla de reservorio, es porque el paciente no está bien, por ejemplo, y estamos a puertas o a punto de intubarlo, por ejemplo. Ya entonces, vamos a preoxigenarlo, o sea, le vamos a meter caleta de oxígeno por 5 o 10 minutos, cosa de cuando lo vayamos a intubar, ¿cierto? Y el enfermero, por ejemplo, le pone las drogas para que el paciente deje de respirar, pierda la conciencia, ¿cierto? Eh, una sedación con pseudoanalgesia y aparte se le administra una droga bloqueadora neuromuscular, o sea que el músculo se apaga, el paciente se apaga totalmente, podamos al menos tener unos 5 o 6 minutos en los cuales podamos, el médico pueda intubar al paciente, meterle el tubo, ¿cierto? Con el paciente totalmente apagado su centro respiratorio y que el paciente no se nos muera, ¿cierto? Para que el paciente pueda estar sin respirar al menos 5 o 6 minutos, cosa que nosotros no podríamos hacer ni por si acaso si queremos aguantar la respiración ahora. Pero este paciente lo preoxigenamos. Ya le metemos la cantidad máxima de oxígeno que podemos meterle, cosa que aguante unos 4 o 6 minutos sin poder respirar y poder hacer esta maniobra y después llegue el kinesiólogo y lo conecta al ventilador mecánico. ¡Pum! Y el paciente volvió a respirar nuevamente. ¿Ya? Entonces es una mascarilla, por decirlo así, de rescate o previo a un procedimiento importante. Ahora, ¿en quiénes podemos dejarle de manera eterna la mascarilla de reservorio? A aquellos pacientes que están a punto de morir, ¿ya? Que se les llama pacientes LED. Y no sé si ustedes conocen el término LED, pero significa limitación del esfuerzo terapéutico, ¿ya? O también como se le llama correctamente, MET, que es básicamente lo mismo, que es modulación del esfuerzo terapéutico. Entonces, si tengo un paciente, por decirles algo, que tiene una fibrosis pulmonar importante, con un cáncer basal y está con todas las condiciones que ya el médico llama a la familia y le dice, ¿sabe qué? Ya no podemos hacer nada más por el paciente, está mal, y el paciente está desaturando con dificultad respiratoria, usted lo deja con la mascarilla de reservorio eternamente nomás y chao. Entonces el paciente que se muera con el mayor confort posible. ¿Cachai? Entonces es como eso, es como el único caso donde podríamos dejarlo eternamente con esto. Pero si un paciente, como les digo, llega a necesitar una mascarilla de reservorio, ese es un paciente que hay que intubarlo. ¿Cachai? O sea, eh, es lo más probable, un porcentaje sobre 80% va a haber que intubarlo. ¿Ya? Es como eso. ¿Qué otra cosa podríamos decir de esta mascarilla? Es una mascarilla, y esto se genera, y es una cosa que quiero dejarles ultra, ultra claro, es que muchas veces, o en casi todos los centros, en casi todos los hospitales, a esta mascarilla le dicen MAF. Pásame una MAF. ¿Y qué significa MAF? Mascarilla de alto flujo. ¿Y qué le estoy diciendo yo acá? Que es una mascarilla de bajo flujo, ¿ya? Pero de alta concentración de FiO2. ¿Qué se genera acá? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le dicen alto flujo? Deberían decirle mascarilla de alta, deberían decirle más, en vez de alto flujo, deberían decirle mascarilla de alta FiO2, ¿ya? Porque esta es una mascarilla que te entrega tanta FiO2 que supera a la mascarilla de Venturi en su entrega de todo, ¿ya? Entonces, con entregarle una FiO2 sobre el 50%, que es el máximo de la mascarilla Venturi, nosotros acá le estamos dando un confort aparte. Entonces, como esta mascarilla es tan potente, en los servicios de medicina, en los hospitales le dicen erróneamente mascarilla de alto flujo. Y no es un alto flujo lo que estoy entregando, sino que es una alta FiO2, una FiO2 muy elevada. Ahora, muchos estudios dicen, en la literatura, la verdad más que estudios, te dicen de que esta es una mascarilla de bajo flujo, pero que se comporta
como una mascarilla de alto flujo, ¿ya? Pero basalmente es bajo flujo. ¿Y por qué? Porque cuando ya le estoy entregando una FIO2 tan elevada y estoy entregándole 15 litros por minuto puestos en la, en el flujómetro, este gas viene súper acelerado, ¿cachai? Súper acelerado y se le entrega y tiene una entrega de oxígeno rápida, ¿cachai? Entonces es una mascarilla de bajo flujo que se puede comportar como alto flujo por la cantidad de litros que aguanta, ¿ya? Entonces le puedo poner 15, 16, 17, 18, 20 litros, ¿ya? Entonces, al final vas a estar entregando, entre comillas, un alto flujo. ¿Cuánto? No tenéis idea. ¿Cuántas FIO2? Tampoco, pero sabéis que es sobre el 80%. Y esa cuestión a ti te genera tranquilidad. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay que intubar a un paciente y ya, por ejemplo, llegó el enfermero con todas las drogas, llegó el kinesiólogo con el ventilador mecánico, con todo el aparataje para intubar, y llega el médico con las ganas de intubar, ¿cierto? Y con las indicaciones. Usted no va y le pone 15 litros, sino que usted abre el flujómetro hasta el máximo, ¿no? Y la cuestión ya metiendo un ruido horrible y esta bolsa chocando, moviéndose para todos lados. Ya, entonces usted le dice, no, ya, estamos preoxigenando al 100%, ya, porque sabéis que 100% porque no, ya no le cae más aire a esa bolsa. Ya, entonces uno preoxigena 5 7 minutos, 10 minutos, la literatura dice ya, por 10 minutos, da lo mismo. Entonces, mientras todo el equipo se instala y se arma el plan, usted le pone esta mascarilla con el máximo oxígeno al paciente y después, por ejemplo, usted empieza a instalar el ventilador mecánico a un ladito, ¿cachai? Para mantener todo al alcance, se ubica, arma el sistema, ¿ya? Entonces, eso con la mascarilla de reservorio. Entonces usted no va a decir nunca, oye, el paciente viene sibilante, póngale un reservorio, no. ¿Ya? A menos de que, oye, el paciente está con una crisis asmática severa, lo vamos a derivar a la UCI, pero lo vamos a intubar acá. Ya, tráigame una mascarilla, usted va, trae una mascarilla de reservorio, se la pone, ¡pah! 100%, va a buscar el ventilador mecánico, lo arma, lo deja a un lado, deja todas las cosas al alcance. ¿Ya? Entonces eso, ya es como entretenido. Eh, ¿Ustedes han visto alguna vez una intubación o no? A cualquiera que me... ¿Ah? ¿En video? Ya. ¿El resto lo ha visto o no? Creo que la otra vez mostró un video, pero no estoy segura de dónde, sí. Ya. Estaba viendo los Sternegger de afeitado. Mira, intubación. Entonces, básicamente, la intubación, hasta mucho, 4 minutos. Profe, ¿Sí? si yo en la mascarilla de reservorio, porque usted dice que lo ideal es que como en los casos que mencionó, dejarlo como al 100%, o sea, al máximo, ¿Sí? y después yo, si veo que el paciente como que está reaccionando y todo, yo podría, o sea, lo ideal es que yo empezara a bajar el tema del oxígeno para que no esté todo el rato al 100%. Claro, es que, por ejemplo, esa es la idea de la oxigenoterapia en general. O sea, yo le pongo un techo, ¿cachai? Que ya como que ya se mantiene estable. Y a medida que el paciente va evolucionando de manera favorable, usted le va a ir bajando. Pero con la mascarilla de reservorio, ojo, si yo le pongo reservorio y el paciente va mejorando, cosa que va contra todo nuestro pronóstico, que por lo general le puse un reservorio y yo digo, como ya, si este paciente se va a intubar, o el paciente se va a morir, ¿cachai? Y tiene 100 años y no quiere intubarlo, ¿cachai? Ya, filo. Pero por lo general cuando ya estáis con reserva y con una FIO2 tan elevada, el paso siguiente es intubarlo nomás, ¿cachai? Pero si llegase a reaccionar y bacán, y como que, oye, todos nos miramos y como, oye, ya, pues, bacán, sigamos, lo bajáis, entonces le empezáis a bajar el litraje pasaste de 15 litros a 14, 13, 12, y el paciente sigue saturando bien, el paciente empieza a reaccionar mejor, usted ve que el patrón respiratorio lo va cambiando, que la frecuencia respiratoria va bajando, la saturación mejora, después lo podría pasar, paso siguiente, pasarlo a un Venturi, que atento, salto a Venturi.
Pero como te digo, cuando ya estás en reservorio y necesitas una fibra tan elevada, ¿cachai? Que es del 100% o que es del 80%, el 70%, es mucho. Entonces, lo más probable es que la conducta más favorable para el paciente sería intubarlo. ¿Ya? Eso es como lo correcto. Entonces, mira, acá hay simulación de intubación. Vamos a verlo sin. Este es de la Cato, entonces esto es bueno. Entonces, primero, esto. Intubación orotraqueal. Si se fijan, antes de cualquier procedimiento ya lo tienen con una mascarilla de reservorio, ¿ya? Al 100%. Intubación orotraqueal. Preparación del equipo. Primero lo más importante es que hay que armar el plan. Y existe el plan A, el plan B y el plan C. Y eso depende de cada equipo. Entonces uno va y le dice al médico, ya, ¿cuál es el plan A, cuál es el plan B, cuál es el plan C? Y dice, ya, el plan A va a ser, por ejemplo, idealmente llegar e intubarlo idealmente con el laringoscopio, ¿cachai? Pongo el laringo, intubarlo normal. Plan B, vamos a usar una guía, ¿cachai? Que es como un palillo de tejer que va dentro del tubo y esa cuestión te permite que el tubo quede como un poquito más duro y poder meterlo de una. O en plan C vamos a utilizar un buggy que también es como un palo y que es súper largo que lo ponéis, ¿cachai? Y para intubación un poquito más complicada y tú vas poniéndolo el tubo alrededor de esto. O por ejemplo el plan D, por decir algo, vamos a utilizar una mascarilla laringia que es una mascarilla súper rara que, que se ponen completamente en la boca y a este paciente después lo quedas ambuceando con la bolsita de ambú y, te aseguras que el paciente se ventile. Porque recuerden que hay que tener una conducta terapéutica, aunque sea de rescate como sea, ¿cachai? Porque una vez que al paciente se droga, ¿cachai? O se genera la analgesia, la pseudoanalgesia, la sedación, el paciente no está respirando. Entonces uno, ya sea de manera mecánica o de cualquier soporte, uno tiene que darle esta expansión torácica al paciente. El plan inicial es intubar de una, conectar el ventilador mecánico. ¿Cachai? El ventilador mecánico es el nuevo pulmón del individuo. ¿Cachai? Es el nuevo pulmón y es la nueva musculatura. Pero eso. Entonces tiene plan A, plan B, plan C. Lo define el equipo. Se preparan los insumos, dependiendo del equipo, lo va a preparar el enfermero o el kinesiólogo. Por lo general, todo lo que es vía aérea, y esto recuerden, todo lo que es vía aérea lo ve el kinesiólogo. Entonces, todo lo que tenga que ver con los pulmones, mascarilla, laringoscopio, oxigenoterapia, ventilador mecánico, todo eso lo ve el kine, y es responsabilidad tuya. Entonces, si se fijan acá, hay poquitas cosas, pero tienen el laringoscopio, tienen el tubo orotraqueal, que por lo general uno lleva dos, que sería como 7,5 u 8, o 8 y 8,5, que es la medida del diámetro, y otros insumos que vaya a requerir. El equipo de apoyo, ahí va el carro de reanimación, si es que sale el carro de paro, si es que sale todo mal, y acá debiese estar el kinesiólogo, el médico, y el enfermero, por ejemplo. Bueno, no sé cuál es el orden acá, pero el médico siempre está a la cabecera, el kinesiólogo a un lado y el enfermero al otro. ¿Ya? Entonces, preoxigenar con mascarilla de reservorio al 100%. Si se fijan, la bolsita le está tapando la cara, pero está totalmente llenita de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ventilación solo como respaldo y con filtro antiviral instalado. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de acá? Si todo nos empieza a salir mal y el médico no pudo intubarlo, intentó 4, 5, 6 veces, no pudo, el paciente empieza a desaturar, 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 ¿cierto? Se tiene que poner sí o sí, por ejemplo en este caso, una mascarilla de ambú para poder ventilar al paciente, que se pueda ir oxigenando y expandiendo la caja torácica. Y si el médico no pudo, tiene que venir un segundo médico a tratar de intubar. Si no, un tercer médico a tratar de intubar. ¿Ya? Hay que evitar la ventilación manual. Esto es en COVID idealmente. Porque, bueno, no, en realidad no es tanto en COVID. Pero ¿por qué? Porque genera mucha dispersión de aire, dispersión de partículas el ambucear. ¿Ya? Ambucear es usar la ventilación manual. Esto que está acá, perdón que les vaya molestando tanto, esto que está acá es un filtro, que es como se ve que es como no sé cómo decirlo, como un ovni que va conectado.
Este es un filtro que se llama HME, ya que la verdad es un intercambiador de aire y que filtra bastante poco los virus, ¿ya? Existe otro que es verde, que es el HMEF, que ese sí filtra bien las partículas, ¿ya? Ahí lo usaron de manera esquemática, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la enfermera, este es el kine. Si se fijan, mira, acá se ve poquito, en la espalda un computador. Ese es el ventilador mecánico que lo trajo el kinesiólogo. Y si se fijan, en la manito del kinesiólogo a la derecha, y viene por este codo que está acá, está la conexión al ventilador mecánico. Esto es un filtro y ahí se va a enchufar al paciente al tubo orotraqueal. Y esos son los corrugados, que son los conectores que van al ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces, este es el kine. Consecuencia rápida, no debería tomar más de 2 minutos. Listo. Se preoxigenó el paciente dejó de respirar, no tiene expansión torácica y no reacciona. El paciente está muerto en vida, ¿cierto? Eso. Ahí va el tubo. Pum. Acá en este caso la enfermera fue quien llenó el CAF. Este es un tubo orotraqueal. A través de este el paciente va a respirar con su ventilador mecánico. Y tiene una saliente acá que se llama piloto. Tiene un piloto que es un cablecito pequeñito, pequeñito, que va conectado a esta que es como una especie de burbuja de plástico, donde usted la va a llenar de aire. Y este aire pasa por este medio hasta lo que es el CAF y tubo orotraqueal. Y nos vamos a dar cuenta de esto. Esto. Si se fijan acá, este es el tubo y este es el piloto. ¿Qué gracia tiene esto? De cuando yo le meto aire a esto, idealmente 25 centímetros de agua, esto que está acá, que normalmente está planito, se infla. ¿Y qué hace? Que a nivel de la tráquea permite una fijación, entonces el tubo no se va a salir, ¿ya? O sea, no sé, le da una pequeña fijación. Y lo otro es que cuando yo le meta aire, evito que salga el aire por los lados, o sea, le doy un selle a la vía aérea superior. Entonces todo lo que entre por acá va a entrar y lo que salga va a salir por acá, pero no va a salir por los lados del tubo. Entonces sello y dejo de manera hermética la tráquea, ¿ya? Eso se llama CUF, CUUF, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está desinflado y acá está inflado, ¿cierto? El CAF, es lo mismo acá. Acá está desinflado, este es el balón control o piloto, y a medida que yo lo inflando, se infla acá, pum, y dejo hermética la vía aérea. Entonces volvemos, se infla el CAF, así se escribe, CUF, listo. Paso siguiente, hay que fijar el tubo con un fijador de tubo para que no se desplace, si se desplaza queda en barra y se conecta al ventilador mecánico. Pum, el kinesiólogo lo conecta al ventilador mecánico, le pone, le pone play, ¿cierto? Una vez que le pone play, confirma que el tubo quedó en la vía aérea y no quedó en la vía digestiva, que no quede en el esófago. Y esto es súper sencillo. Punto uno, uno puede ver que el pulmón se expanda, que la caja torácica se expanda. Si está en el esófago, no se va a expandir. Lo otro, como el aire hace un intercambio de gases y el gas por lo general es húmedo, se va a poner como con burbujitas acá el tubo orotraqueal, ¿ya? Entonces va a ser como, se va a ver más húmedo. Y lo más importante es que yo voy a ir a auscultar, ¿cachai? Entonces el ventilador mecánico cuando meta aire va a escuchar igual que una inspiración. Entonces debo escuchar en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo y en las bases que haya una buena ventilación. Entonces digo, sí, doc, está en vía aérea, perfecto, mantenemos tal cual. Ahora, si no está, si está en vía digestiva, doc, está en vía digestiva, hay que sacarlo y hay que ponerlo de nuevo. Pum, listo. ¿Ya? Eso, eso es una intubación. Y al final, cuando el paciente ya está ventilado, eh,
No tenemos por acá. Ya, pero acá tenemos un pulmón falso. Debiésemos tener. Oh, dame un segundito. Ya, en fin. El, Ahí está el ventilador mecánico. Tengo que asegurarme que el paciente esté ventilando, que me entregue las curvas adecuadas, entre otras cositas. Ahí tenemos una clase más adelante de ventilación mecánica. Entonces, si se fijan, para esas instancias se usa el ventilador, o sea, la mascarilla de reservorio. ¿Ya? Y por último, nos queda un poquito de presentación, pero la última interfaz que vamos a utilizar es la mascarilla, la cánula nasal de alto flujo o CNAF, que se le llama también, que es una mascarilla que la gracia que tiene es que, a diferencia de las anteriores, me va a entregar una humidificación activa, o sea que la humidificación va a ser confiable. El aire que va a entregar no es un aire relativamente seco, lo otro es que va a calefaccionar el aire, entonces va a entregar un aire a temperatura lo más fisiológicamente posible, me va a entregar un aire o un oxígeno, ¿cierto? A una velocidad, a un flujo que yo voy a determinar a través de la computadora que tiene la cánula nasal de alto flujo, y me va a entregar una FiO2 que va desde el 21% hasta un 100%. Entonces es una cánula nasal de alto flujo que puede funcionar como bajo flujo o alto flujo. Uno la utiliza lógicamente como alto flujo porque no tiene sentido colocar una de estas para ventilar a un paciente que tiene poco requerimiento de oxígeno. Es una mascarilla súper versátil, es una naricera súper versátil, de bastante rescate y que ha tomado mucha popularidad en el mundo COVID. Entonces es muy cómodo poner a un paciente con esta interfaz y pronarlo. Y que el paciente pueda comer, que el paciente se pueda mover, que el paciente pueda hablar. Entonces esta puede funcionar tanto como una naricera simple, como una mascarilla simple, como una mascarilla de reservorio, como una mascarilla de Venturi, ya entonces, pero este es como el high class, que está ahí como lo más agradable, lo más importante que se ha utilizado hoy en día. Y ahí el paciente se siente mucho más cómodo. Cuando uno lo pasa de la mascarilla de Venturi, fíjate que es una mascarilla que te la tienes que retirar para comer, que es una mascarilla que te la tienes que, te quiere acostar de lado y se te corre, que todo lo que sea, esta mascarilla corrige todo lo anterior y además que te entrega una confiabilidad y una precisión súper elevada. ¿Ya? Eso. Vamos a darle un descanso de una media horita, chiquillos, y volvemos en 30 minutos.